webinar del ciclo de webinars de la SENNEO, y en esta ocasión pues corresponde al grupo de ecografía neonatal de la Sociedad Española de Neonatología. En primer lugar, pues agradecer a todos los participantes, a los ponentes, a la propia SENNEO, a Pacífico, que nos da soporte. Y voy a empezar presentando a Lorena Rodeño. Lorena Rodeño es neonatóloga del Hospital Universitario de Basurto. Sus áreas de interés son la hemodinamia y la patología respiratoria. Y ya a nivel asistencial, desde hace tiempo, ha tenido mucho interés por la ecografía, ya cuando era MIR, dentro de la rutina asistencial. Y bueno, tanto ecocardiografía como ecografía cerebral y últimamente ya la pulmonar. Desde el punto de vista docente, dentro de la Sociedad Española de Neonatología ha organizado talleres, cursos, jornadas y también en otros hospitales. Y bueno, ella es la coordinadora de este grupo de trabajo, que es uno de los más nuevos de la SENNEO, pero también muy dinámico. Entonces, pues le paso la palabra para que haga la presentación de ponentes y una pequeña introducción. El reto de hoy es transmitiros nuestra ilusión por este proyecto y las bases que sustentan la ecografía para incorporarla en nuestra práctica clínica diaria. Así esperamos despertar el interés de los más escépticos y mostraros algunas de las utilidades que tiene la ecografía neonatal en la atención del paciente crítico. Yo voy a empezar por la presentación del grupo de trabajo y por mostraros los resultados de la encuesta nacional sobre la formación y utilización de la ecografía neonatal en nuestras unidades. Bueno, pues este es un ejemplo de qué es el Point of Care Ultrasound. Es cómo integramos la ecografía en nuestra práctica diaria, desde una valoración hemodinámica y respiratoria hasta su utilización en procedimientos como canalizar una vía central, incluso el diagnóstico de un hematoma subaleal o una fractura de clavícula. Y cómo no, incorporarla en los protocolos de RCP neonatal, ¿no? Podemos valorar la aireación durante la reanimación, podemos valorar la frecuencia cardíaca y descartar todo tipo de complicaciones de una manera rápida y ya veis que sin interferir en la práctica de la estabilización y la reanimación neonatal. Entonces, el POCUS, Point of Care Ultrasound, es la ecografía a pie de cama realizada e interpretada por los clínicos, dirigida al paciente críticamente enfermo. Se sabe que acelera y mejora el proceso diagnóstico y terapéutico, permite valorar la respuesta al tratamiento, aumenta la seguridad y eficiencia de los procedimientos y reduce, por tanto, la exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Que para nosotros debe ser una de nuestras primeras prioridades. ¿Qué entendemos como dinámica? Pues que es el mismo clínico el que realiza la ecografía y la evalúa dentro de un contexto específico, ¿no? Conociendo en cada momento qué es lo que le está pasando. Entonces, le permite hacer controles sucesivos para valorar cuál es la evolución o la respuesta al tratamiento. Es, por tanto, una valoración dirigida a un problema en concreto y aporta información anatómica y fisiológica. Hacer un poco de historia, ya en 1998 un cardiólogo inglés presentó este trabajo en el que se planteaba por qué no el neonatólogo podía ser capaz de hacer una ecocardiografía a un recién nacido. En el año 2000, el doctor Evans presentó resultados de una encuesta que hicieron en Australia y Nueva Zelanda y ya para entonces el 41% de las UCIs tenía un neonatólogo en el que realizaba era el neonatólogo el que realizaba el primer estudio ecocardiográfico. Más de la mitad de sus unidades tenían al menos un neonatólogo con habilidades en ecocardiografía y lo que era muy importante es que prácticamente la totalidad de las unidades creía que debería establecerse guías de formación en ecografía neonatal. ¿Cuál era la situación en el año 2011 un poco por el mundo? ¿No? Pues Australia, en los 10 años posteriores al artículo anterior, había conseguido que un 90% de las UCIN realizara la ecocardiografía con programas de formación y acreditación específicos. Además, ya hacían ecografía cerebral y comprobación de catéteres. La situación en Estados Unidos y Canadá era muy diferente, tenían muchos problemas para la implementación, barreras para ser capaces ellos de hacer una ecocardio fisiológica. En Europa también la situación era un poco diferente. En Reino Unido
Sí que tenían la ecografía cerebral muy extendida, pero tenían bastantes limitaciones para formarse en ecocardiografía. Francia tenía uno de los proyectos mejor estandarizados y ya en su momento, cuando encuestó a 16 unidades neonatales, el 100%, aunque solo contestaron 12, tenía la ecocardiografía integrada en la práctica habitual del neonatólogo y la ecografía cerebral en un 75%. La mayor parte del trabajo de formación se realizaba en su punto de trabajo habitual, era una autoformación con rotaciones con los cardiólogos programadas. España, sin embargo, estaba iniciando la ecocardiografía, estaba en auge en ese momento y lo que sí teníamos era más experiencia en ecografía cerebral. La ecografía pulmonar sabéis que es la herramienta más novedosa, pero ya desde 2018 tiene guías prácticas y basadas en consensos de expertos para su aplicación. ¿Y cómo se encuentra Canadá? En el 2019 presentó sus últimos cambios y aunque había hecho un esfuerzo por implementar la ecografía, todavía tenían dificultades para crear un programa específico. Solo 2 de los 13 programas encuestados tenían un programa de este tipo, aunque sí que utilizaban ampliamente, sobre todo la ecocardiografía para el diagnóstico del ductus y la hipertensión pulmonar. Bueno, y ya en 2020, el año pasado, se publicaron por fin unas guías, tanto las americanas como las europeas, dentro del grupo de trabajo de POCUS de la SNP, recomendaciones basadas en niveles de acuerdo y con calidad de evidencia. También han surgido en este último año diferentes plataformas formativas como el POCUS Neo, que es organizada fundamentalmente por los canadienses, y el NICU POCUS, que es americana. Estas son las potenciales aplicaciones de POCUS en UCIN, ya las conocemos desde la patología pulmonar, respiratoria, digestiva, neurológica, hasta su utilidad en diferentes procedimientos. Pero lo más importante que ha establecido el Grupo Europeo es establecer los niveles de entrenamiento necesarios para esta herramienta. Así, sí que es verdad que describe que hace falta una formación avanzada en ecografía para hacer un diagnóstico diferencial de las cardiopatías congénitas y para valoración hemodinámica de la función cardíaca. Pero con una formación básica e intermedia podemos valorar prácticamente toda la patología respiratoria neonatal, valorar el ductus, la hipertensión y hacer una aproximación inicial a la patología digestiva, aunque luego necesite confirmación por un radiólogo o por un neonatólogo con una experiencia ya más avanzada en NEC. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de POCUS en UCIN? Pues que la mayoría de los estudios de investigación de esa aptitud diagnóstica son con un operador altamente cualificado, que tenemos escaso conocimiento sobre el entrenamiento y la experiencia que hace falta realmente para ser proeficiente. En cuanto a la aplicación en procedimientos, hay pocos ensayos clínicos randomizados, pero también hay una reticencia por parte del neonatólogo a hacer ensayos clínicos cuando la eficacia y seguridad de los procedimientos ecoguiados se ha validado en niños y en adultos. Y luego hay otras limitaciones pues, que dependen de si hay disponibilidad de ecógrafo, del centro, del operador, etc. En España, ¿qué está pasando? Pues ya hace tiempo que hay grupos de trabajo en distintas sociedades de adultos, en las sociedades pediátricas de urgencia y UCIP, y en neonatología, pues sabíamos que cada vez más centros están integrando las diferentes prestaciones de la ecografía clínica. Y además existen equipos y agrupaciones de neonatólogos que difunden e imparten docencia en esta herramienta. Pero, sin embargo, hay barreras y dificultades para la implementación real del POCUS neonatal y creemos que es necesario un adiestramiento estructurado en ecografía clínica. Así es como surgió el grupo de trabajo de ecografía neonatal de la SEN en octubre de 2020 y nos planteamos estos objetivos, ¿no? De entrada, conocer el grado de conocimiento y de implementación entre nuestras unidades, establecer unas recomendaciones y niveles de entrenamiento específicos, unos grados de capacitación, estructurar la formación e impulsar, como no, la investigación y la difusión en ecografía neonatal que ya se estaba haciendo. Y ahora vamos a ver cuáles son los resultados de esta encuesta. Sí que es verdad que hay que decir que solo hemos conseguido filtrar 64 encuestas, recibimos 89, pero un porcentaje estaban repetidas por distintos centros. Y sabemos que hay un sesgo en toda la evaluación de una situación cuando se hace con una encuesta, porque aunque hay limitaciones
hay situaciones que nos llevan a no realizar la encuesta, falta de tiempo, etcétera, pero a veces es verdad que cuando tenemos un interés específico en ese área estamos más predispuestos a contestar la encuesta. Y así hemos visto cómo algunos centros que realmente tienen muy implementada la ecografía pues han respondido en varias ocasiones y por eso hemos tenido que filtrarlo. Bueno, de lo que hemos obtenido, 64 centros pues bueno, no tienen problemas en cuanto a la disponibilidad del ecógrafo, solo 5 centros no tenían ecógrafo e incluso hasta el 60% tienen capacidad de almacenarlo como debe ser, ¿no? En una historia clínica o en un servidor central. Si analizamos la disponibilidad de ecógrafo por nivel asistencial del centro, ya veis que los niveles asistenciales 3C o 3B no tienen ningún problema y solo de forma aislada en algún hospital de nivel 2 pues tiene más limitaciones para tener un ecógrafo. En cuanto a la formación, un porcentaje muy elevado se ha formado de forma interna y luego complementándola con formación externa, pero 36 centros han recibido formación externa. Si analizamos dentro de cada centro el porcentaje de neonatólogos que realiza la ecografía clínica, vemos como casi el 50%, al menos la mitad o más de la plantilla está formada en ecografía. Sí que es curioso que de los 10 centros que nos han contestado, que sinceramente no realizaban ecografía, 6 tienen formación en ecografía y ecógrafo. Entonces, habrá que analizar un poco más profundamente en estos centros que están formados por qué no llegan a implementar la ecografía en su práctica. Algo muy importante y que es un poco lo que nos tiene que llevar a promover la ecografía neonatal es que el 100% de los centros que ha participado en la encuesta opina que la ecografía debería estar incluida dentro de la formación del neonatólogo y que además mejora la atención de los pacientes. Cuando intentamos analizar los profesionales que realizan los estudios ecográficos, ya vemos que la ecografía pulmonar es prácticamente exclusiva del neonatólogo. La ecografía cerebral y también la ecocardiografía sí que es verdad que la comparten radiólogo y neonatólogo en un porcentaje muy elevado. Sin embargo, la ecografía abdominal pues bueno, todavía sigue siendo del radiólogo, aunque ya un 30% de los centros que han contestado hacen ecografía abdominal. Si lo analizamos por nivel asistencial, inicialmente podemos creer que puede haber más dificultades en los centros de nivel 3C, que tienen todas las especialidades pediátricas y que igual tienen más limitaciones para que el neonatólogo pues, realice ecografía. Sin embargo, hemos visto que no es así, ¿no? De los 10 centros con nivel 3C que han respondido a la encuesta, pues tienen acceso a hacer ecografía, al igual que los hospitales de nivel 3B o de 3A, que vamos a ver ahora. La ecografía pulmonar es la herramienta que más utiliza el neonatólogo, ya veis que en un porcentaje muy elevado, y en los centros de nivel 3B sí que es verdad que el neonatólogo hace un poquito más de ecografía cerebral, él únicamente, que en los de nivel 3C. En los centros de nivel 3A, la ecografía pulmonar sí que baja un poco el porcentaje, al igual que en los de nivel 2, pero la ecocardiografía siguen haciéndola en un porcentaje muy elevado, el 71%. Así es que hemos visto que los centros con niveles asistenciales 3C y 3B realizan en mayor medida ecografía pulmonar y cerebral y que la ecocardiografía clínica se realiza en un porcentaje similar en los centros de nivel 3. En cuanto a los años de experiencia en esta herramienta, las más nuevas son ecografía pulmonar y en los últimos 5 años pues, el acceso vascular ecoguiado. En ecografía cerebral parece que tenemos más experiencia, ¿no? Más de entre 5 o más años y en ecocardiografía también. Si intentamos analizar las indicaciones concretas dentro de cada herramienta, vemos cómo de los 45 centros que realizan ecocardiografía, que han contestado que realizan ecocardiografía, realmente la valoración hemodinámica sí que le hace un porcentaje más bajo, más aproximadamente la mitad. Es lo mismo que pasa con la ecografía pulmonar. Sí que se utiliza de forma más extendida para el diagnóstico de neumotórax y estrés respiratorio, pero para el manejo en ventilación mecánica no invasiva, pues un porcentaje más bajo, la mitad aproximadamente. Y en ecografía abdominal, aunque hay 20 centros que hacen ecografía abdominal, luego realmente estudio inicial del NEC o patología nefrológica lo hace una proporción más baja.
¿Qué obstáculos tenemos para la formación? Pues bueno, todavía hasta un 17% de los centros dicen que hay reticencias por parte del servicio de radiología o de cardiología pediátrica. Un 10% de los centros no ha tenido ningún obstáculo y, acorde a los resultados de la encuesta de Canadá, pues los principales factores son la falta de tiempo para el entrenamiento y la percepción de que hay falta de profesionales expertos para la docencia. Sí que se participa ampliamente en cursos de formación, 28 centros de los 64 encuestas, y 5 reciben rotantes externos para formación en ecografía neonatal. Colaboramos con otros servicios y se organizan sesiones conjuntas, sobre todo de ecografía cerebral y de ecocardiografía. Y para finalizar, cuando intentamos analizar exactamente el número de estudios que se hacen anualmente, que es un parámetro de formación y de calidad en la formación, pues vemos que 30 centros sí que hacen más de 200 estudios anuales y en ecocardio 28 centros. En cuanto a los estudios funcionales en cardiología neonatal, solo la mitad de las unidades que hacen ecocardiografía realmente hacen un estudio funcional detallado y validado por el cardiólogo. Bueno, como conclusiones de la encuesta y con lo que nos tenemos que quedar, es que el 100% de los centros que han participado opina que la ecografía debería estar incluida en la formación del neonatólogo y que la ecografía clínica mejora la atención de los pacientes. Los principales obstáculos pues, son la falta de tiempo para formarnos y la falta de personal experto. Sí que es verdad que dentro de la medicina sabemos que es un pilar muy importante la autoformación y la práctica clínica diaria. Sin eso, los cursos de forma aislada, pues es verdad que no valen para mucho, pero siempre es más rápido y más seguro formarse con alguien con más experiencia y de forma organizada. Es por tanto que las próximas actividades del grupo de trabajo es establecer esas secciones de capacitación con unos objetivos y unos programas por tiempos e intentar estructurar la formación con cursos y documentos. Eso es todo, muchas gracias. Os dejo el mail de contacto del grupo de trabajo, aunque también podéis acceder a nosotros a través de la Secretaría Técnica de la SEN. Bueno, a continuación voy a dar paso a María del Carmen Bravo, adjunta neonatóloga del Hospital La Paz en Madrid. Sabéis que ella completó su programa de formación ecocardiografía funcional con el doctor Evans en Sydney. Desde 2010 dirige pues, cursos de formación en ecocardiografía y es miembro del Comité de Circulación Hemodinámica de la Asociación Europea de Investigación Pediátrica, así como del Neonatal Hemodynamics Research Center y miembro del Grupo Europeo también de Investigación y Entrenamiento de Ecografía Cerebral, con lo cual su experiencia en ecografía neonatal es muy amplia. Adelante. Bueno, muchas gracias por la amable introducción, Lorena. Voy a intentar contestar a esta pregunta tan interesante sobre si la ecocardiografía funcional es capaz de modificar el pronóstico de los recién nacidos. La pregunta es completamente pertinente, puesto que la insuficiencia circulatoria sabemos que va a aumentar el riesgo de mortalidad y de lesión cerebral, tanto hemorrágica como lesión de sustancia blanca, y por tanto va a ser potencialmente un factor pronóstico que empeore el neurodesarrollo. Existe ya un trabajo que se presentó en la reunión pasada de la Asociación Europea de Investigación Pediátrica, que ya concluye que la ecocardiografía funcional sí que es capaz de modificar el pronóstico de los recién nacidos. Se realizó un estudio retrospectivo por el Grupo de Canadá en prematuros menores de 37 semanas, en los cuales se había realizado un tratamiento hemodinámico guiado por ecocardiografía funcional, comparado con aquellos recién nacidos en los que no se había realizado este entrenamiento, no se había realizado el tratamiento ecoguiado y por tanto lo que se puede ver en este trabajo es que los pacientes que habían realizado, se habían tratado con ecocardiografía funcional, pues tenían menor riesgo de fallecer durante los primeros 7 días de la enfermedad.
Pero ¿cómo puede la ecocardiografía funcional de alguna manera ayudarnos a modificar el pronóstico de los niños? Pues por un lado nos va a ayudar definiendo la enfermedad en sí misma. Pues ¿por qué? Pues porque basarnos en una definición de la inestabilidad circulatoria como simplemente basado en la tensión arterial es simplista. Sabemos que la tensión arterial es el producto del flujo sanguíneo por la resistencia vascular. De tal manera que si tenemos en cuenta una línea en la que tracemos que la tensión arterial normal o elevada por encima de esta línea es una situación de estabilidad circulatoria y por debajo de esta línea de tensión arterial baja, pues de una inestabilidad, vamos a encontrar pacientes que tengan un flujo normal o bajo que pueden estar mal definidos. De tal manera que es cierto que los pacientes con baja tensión arterial y bajo flujo estarán bien definidos, estarán en estabilidad circulatoria, y los que estén en una situación de tensión arterial normal y flujo alto o normal, pues estén también bien definidos. Pero va a haber otros pacientes en los que nos va a confundir la tensión. Son los pacientes que van a tener una tensión arterial normal, pero como tienen unas resistencias vasculares elevadas, el flujo finalmente es bajo, y lo que interesa hemodinámicamente es que el paciente reciba un flujo sanguíneo organoespecífico adecuado. Por tanto, estaremos en una inestabilidad circulatoria sin saberlo. Y por otro lado, hay otro grupo de pacientes mal definidos, son pacientes con tensión arterial que van a estar baja, pero debido a que sus resistencias vasculares son bajas también, el flujo puede ser óptimo y también estaríamos confundidos. Y esto se puso de manifiesto en este estudio realizado por el grupo irlandés, en el que compararon pacientes prematuros en los que se había etiquetado como hipotensión permisiva. Hipotensión permisiva son pacientes con tensión arterial baja por percentil, pero sin otros datos de insuficiencia circulatoria, de tal manera que estos pacientes no recibieron tratamiento cardiovascular. Y compararon este grupo con otro que habían estado normotensos. Y si vemos, el pronóstico, o sea, la evolución de la supervivencia libre de lesión cerebral fue similar. Los pacientes que son distintos son aquellos que son hipotensos, pero etiquetados como insuficiencia circulatoria y por tanto reciben tratamiento cardiovascular. Y con la ecocardiografía funcional sí que podemos definir la enfermedad, porque podemos saber el flujo sistémico, podemos saber el flujo que existe a la salida del corazón izquierdo, midiendo el gasto cardíaco izquierdo, en la aorta, la salida. Podemos saber el flujo a la salida de la arteria pulmonar, el gasto cardíaco derecho, y en aquellos pacientes en los que aún existe el cortocircuito fetal, ductus o foramen oval, pues podemos medir el flujo vena cava superior. Y así podemos definir si es normal o si es bajo y saber específicamente si están enfermos o no. Pero además no me puedo detener demasiado en esta diapositiva, pero sí que quiero plantear que no solo ayuda a definir la enfermedad la ecocardiografía funcional, sino que también nos ayuda a evaluar cuál es el factor determinante que ha producido la insuficiencia circulatoria. Nada tiene que ver un paciente en el que tenemos hipertensión pulmonar como factor desencadenante de la insuficiencia circulatoria, que se puede beneficiar de un tratamiento vasodilatador pulmonar específico, más o menos un tratamiento de apoyo inotrópico cardíaco, a un paciente, por ejemplo, pues que está chocado porque tiene una sepsis y necesita un tratamiento más vasopresor específico, o que tiene el ductus abierto, y es el factor fundamental que debemos modificar. Y la ecocardiografía funcional nos ayuda a guiar el tratamiento de una manera fisiopatológica. Pongo las siglas NPE del inglés, Neonatologist Performed Echocardiography, que es el consenso al que se ha llegado para definir la herramienta por el Grupo Europeo de Circulatorio. Y déjenme que les presente, a mi modo de ver, tres escenarios claros en los que la ecocardiografía ha mostrado ventajas pronósticas en el recién nacido, a través de distintos artículos que les presento. En primer lugar, en el apartado específico del ductus y el síndrome de bajo gasto postquirúrgico. En este caso, este gran estudio lo que mostró fue que aquellos recién nacidos prematuros que se exploran durante los 3 primeros días de vida con una ecocardiografía de screening, es decir, niños que no tienen ningún tipo de clínica, cuando se compara con una población también muy grande de niños en los que no se realiza esta ecocardiografía, los niños expuestos a la ecocardiografía tienen menor mortalidad en la curva de Kaplan-Meier respecto a los que no recibieron ecocardiografía funcional.
¿Y por qué es debido a esto? Pues la ecocardiografía funcional, realizada en los primeros 3 días de vida, puede ser una herramienta que es capaz de caracterizar la enfermedad y realizar un score de gravedad, de tal manera que tenemos algoritmos en los que podemos calcular específicamente la probabilidad de cierre precoz espontáneo durante los primeros 14 días de vida con una sensibilidad y especificidad cercanas al 90%, de tal manera que el foco de atención de nuestro trabajo serían aquellos prematuros en los que no se fuese a realizar este cierre espontáneo en los primeros 14 días de vida y pueden ser motivo pues, de tratamiento o una vigilancia mucho más estrecha. Dentro del ductus, pero ahora ya más enfocado al síndrome de bajo gasto posquirúrgico que aparece cuando se cierra de forma brusca el ductus con la cirugía, lo que ocurre es un aumento súbito de la poscarga con disminución de la precarga por la disminución de llegada del flujo por las venas pulmonares al ventrículo izquierdo. Tengamos en cuenta que el miocardio es inmaduro en las primeras semanas de vida del niño prematuro y además tiene una disfunción diastólica inherente a su prematuridad. No es capaz de asumir esta poscarga, se dilata y retrógradamente aumenta la presión pulmonar de las venas y hipertensión pulmonar venosa. Esto produce lo que define el síndrome bajo gasto posquirúrgico, que es inestabilidad circulatoria, con tensión arterial baja, necesidad de drogas vasoactivas y asocia una disminución o empeoramiento de la oxigenación más menos disminución de empeoramiento de la ventilación. Y esto sabemos que es una condición que va a asociar mayor mortalidad en estos pacientes. Y además sabemos que los niños, aparecen 1 de cada 4 recién nacidos prematuros, y sabemos que los niños a largo plazo, en un seguimiento a 5 o 6 años, van a tener más riesgo de tener neurodesarrollo alterado. Por tanto, es una condición que debemos intentar prevenir. Y es con ecocardiografía como se puede intentar prevenir y se puede prevenir. Sabemos que si realizamos una ecocardiografía funcional 1 hora después de haberse realizado la cirugía de ductus, si existe un gasto cardíaco izquierdo menor de 198 mililitros kilo minuto, este biomarcador es capaz de predecir una situación de bajo gasto, o sea, de síndrome bajo gasto con necesidades de drogas vasoactivas 8 horas después de la cirugía. Por tanto, los pacientes con este biomarcador, si reciben milrinona profiláctica a dosis bajas durante 24 horas, seríamos capaces de reducir este síndrome de bajo gasto posquirúrgico, que sería una situación pues indeseable que sucediese. El segundo escenario que me parece importante resaltar la importancia de la ecocardiografía funcional para mejorar el pronóstico de los pacientes es la hipertensión pulmonar. Es una situación muy compleja que es difícil de evaluar y establecer. ¿Por qué? Porque en el cálculo de la hipertensión pulmonar, de la presión pulmonar, influyen al menos 3 factores. Por un lado, tenemos la presión de encalagamiento, que se produce, por ejemplo, en los pacientes que tienen un aneurisma de la vena de Galeno. Va a influir también si existe hiperaflujo pulmonar por cortocircuitos mantenidos en el tiempo, o si es un problema intrínseco de las resistencias vasculares, como ocurre en los pacientes que tienen patología específica pulmonar. Y para nada tiene que ver estas 3 condiciones porque el tratamiento es radicalmente diferente y opuesto. No solo con ecocardiografía podemos evaluar la presión en las arterias pulmonares o las resistencias vasculares. Algo casi más importante y a veces olvidado es estudiar cómo interaccionan esas resistencias y presiones con la función, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y entender bien hacia dónde va la sangre, cómo son los cortocircuitos, si son bidireccionales, izquierda-derecha, o si los dos, en los dos cortocircuitos a nivel ductal y foramen van en la misma dirección, porque eso nos va a hacer entender muy bien la enfermedad. Déjenme que les ponga un ejemplo de cómo la ecocardiografía nos puede hacer cambiar completamente la perspectiva de lo que está sucediendo. Este recién nacido prematuro de 12 horas de vida, que es un bebé que era el receptor en un síndrome de transfusión feto-fetal, pues se encontraba en las primeras 12 horas de vida con una situación muy crítica, con una insuficiencia respiratoria grave, con una hipoxemia que requería oxígeno con 100% y con una hipoxemia con saturaciones preductales de 74 y postductales de 66%. Tras optimizar la ventilación
se interpretó que se encontraba en una situación de hipertensión pulmonar y se comenzó a administrar óxido nítrico de manera empírica. Y es cierto que el niño respondió de manera adecuada, en el sentido en que se consiguió disminuir la necesidad de oxígeno, desapareciendo el gradiente prepostductal y oxigenándose al 94%. Sin embargo, apareció una acidosis metabólica muy importante, progresiva, con empeoramiento progresivo y incremento del ácido láctico. En ese momento se realiza una ecocardiografía funcional y pueden observar cómo da la sensación de que tiene algo de disfunción global, pero no es demasiado evidente. Sin embargo, si lo que hacemos es realizar un estudio objetivo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, comprobamos que la fracción de eyección por métodos convencionales está en torno al 30% y por métodos avanzados de strain también, 27% de fracción de eyección. Esto concluye que el paciente tiene una disfunción moderada severa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el ventrículo derecho, la función sistólica medida por TAPSE está dentro de la normalidad para la edad gestacional de este niño. Calculando los gastos cardíacos, observamos que el gasto cardíaco izquierdo es muy bajo, 46, gasto cardíaco derecho está en el límite bajo de la normalidad y el flujo en vena cava superior en el límite bajo de la normalidad. Obviamente, el ductus está asuntando bidireccionalmente y preferentemente de derecha a izquierda. Es verdad que hay una situación en que la presión pulmonar es superior a la sistémica, pero no porque la presión pulmonar sea alta, sino porque la presión sistémica es muy baja. Este niño se encuentra en una situación de flujo sistémico ductus dependiente por disfunción ventricular, y si invertimos el cortocircuito lo que hacemos es que le quitamos el soporte flujo sistémico que proviene del ductus, del flujo pulmonar. En este momento lo que se hizo, se cambió la estrategia, se interrumpió el óxido nítrico y lo que se hizo fue apoyar al ventrículo izquierdo con adrenalina. En este momento, pasadas unas horas, se repitió la ecocardiografía, que se observa una impresión subjetiva de mejoría de la función, con normalización de gasto cardíaco izquierdo, derecho y flujo en vena cava superior. ¿Cómo se entiende esto fisiopatológicamente? Pues si entendemos cómo se calcula la cantidad de oxígeno transportado, interviene fundamentalmente en la ecuación no tanto el contenido arterial de oxígeno como el flujo para transportarlo. Y si vemos esta curva de transporte del oxígeno, podemos ver que un aumento del 15% en la saturación de oxígeno, del 75 al 95%, va a aumentar el transporte de oxígeno un 15%. Pero que si lo que hacemos, como hicimos en este paciente, es aumentar el flujo sistémico de 50 a 200, lo que vamos a hacer es aumentar el transporte de oxígeno un 250%. Y estos son el tipo de cosas que podemos modificar con la ecocardiografía funcional. Podemos entender lo que está sucediendo realmente en el paciente. En cuanto al apartado de asfixia, es verdad que no se ha logrado tanta evidencia para saber si podemos modificar el pronóstico con los cambios en los tratamientos, pero sí sabemos que existen ya factores pronósticos en la evaluación ecocardiográfica que nos van a revelar que son pacientes de más riesgo a largo plazo. Y sabemos que la alteración en la función sistólica del ventrículo derecho específicamente durante las primeras 24 horas son factores pronósticos que van a producir con mayor probabilidad lesión por resonancia o mortalidad en niños asfícticos. Entonces, mensajes que me gustaría resaltar de la presentación que les envío. En primer lugar, que la evaluación hemodinámica es compleja en el recién nacido, no cabe ninguna duda. Que el manejo óptimo debe ser guiado fisiopatológicamente y que la ecocardiografía funcional es muy útil en este sentido. Ya existen datos en la literatura que apoyan que el tratamiento guiado puede mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero existe un riesgo potencial asociado al uso del tratamiento guiado sin que exista un entrenamiento apropiado, eso es claro también. Es por ese motivo que el grupo de circulatorio de la Asociación Europea de Investigación Pediátrica publicó en el año 2018 unas guías que tratan de establecer cuáles son los requerimientos de entrenamiento y más adecuados de tanto los centros entrenadores como de los entrenadores en ecocardiografía funcional, y repasa un poco los temas más importantes hemodinámicos del recién nacido desde el punto de vista de la ecocardiografía. Y en principio esa es un poco la línea de trabajo que deberíamos seguir en este grupo de trabajo también de la SENNEO,
A nivel local, desde nuestro centro, intentamos establecer esta formación también de una manera integrada en manejo crítico, no solamente entender y saber hacer ecocardiografía, sino entender fisiopatológicamente, discutir a los pacientes y decidir cuáles son los tratamientos más adecuados desde el punto de vista cardiovascular. Y bueno, pues nada, estoy dispuesta a cualquier pregunta que puedan hacerme al finalizar este webinar y les dejo mis contactos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Maika. Recordaros, como ha dicho Maika, que podéis a través de la plataforma enviarnos preguntas y respuestas, que si las vais redactando ya, pues al finalizar la sesión en la discusión hablaremos de ellas. Y hemos recibido algunas, así que os animo a todos. Bueno, nuestra siguiente ponente es Paula Alonso Quintela, neonatóloga del Complejo Asistencial de León desde 2015. Es un hospital, como sabéis, de nivel 3B. Tiene mucho interés y su proyecto de investigación principal es la ecografía neonatal, especialmente la ecografía pulmonar. En ello ha basado también su tesis doctoral y es docente en varios cursos de ecografía en el paciente crítico pediátrico. Forma parte de nuestro grupo de trabajo y desde el año pasado pues, también participa en el grupo de ecografía pulmonar y displasia broncopulmonar. Bienvenida, Paula, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Lorena. Bueno. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Paula Alonso Quintela y bueno, voy a proceder a presentar un caso clínico intentando ilustrar la utilidad de la ecografía en el manejo del paciente prematuro inestable. Quiero agradecer al grupo de trabajo de ecografía neonatal que me ha invitado a dar este caso clínico y también en especial a mi compañero Ignacio Ulego que me ha ayudado, hemos trabajado codo con codo en la preparación de este caso. Presentamos nuestro paciente, que bueno, decir que es un caso simulado en el que hemos utilizado imágenes de 2 o 3 pacientes de nuestra unidad. Se trata de un recién nacido pretérmino de 25,6 semanas con un peso al nacimiento de 680 gramos que nace mediante cesárea, ha recibido maduración pulmonar completa y también ha recibido sulfato de magnesio. Tiene una cuadra del nacimiento de 7,9. En las primeras horas de vida desarrolló un distrés respiratorio neonatal que precisó una dosis de surfactante mediante técnica lisa y conexión a ventilación no invasiva. Al tercer día presenta un ductus hemodinámicamente significativo que se decide tratar con ibuprofeno y en el contexto del ductus presenta un empeoramiento respiratorio que precisa intubación endotraqueal y 4 días de ventilación mecánica invasiva. Posteriormente se conecta a ventilación no invasiva en modalidad BiPAP y, bueno, y presenta en los siguientes días un incremento progresivo de las necesidades de oxígeno que parece que puede ser que esté desarrollando una displasia broncopulmonar. Bien, a los 14 días de vida, nuestro paciente inicia mala tolerancia, restos, distensión abdominal, aunque las deposiciones en principio no tienen alteraciones. También presenta un incremento de las apneas que venía realizando, está más taquicárdico, tiene una presión arterial mantenida y se decide realizar una gasometría en la que objetivamos una acidosis mixta con un discreto aumento del láctico. Se decide en ese momento extraer un hemocultivo y una analítica, que en principio el hemograma y la coagulación no tienen alteraciones reseñables y los reactantes de fase aguda presentan una discreta elevación de la procalcitonina. Se realiza entonces una radiografía de abdomen donde se objetiva una distensión abdominal inespecífica sin datos de enterocolitis. Es por esto que en este momento decidimos hacer una ecografía point of care abdominal a nuestro paciente. Nosotros en nuestro centro tenemos establecido un protocolo de diagnóstico precoz o de cribado de enterocolitis a cargo del neonatólogo que consiste en una exploración general con una sonda microcombes, sobre todo para valorar el hígado, con el objetivo de buscar gas portal y una valoración abdominal general también con esta misma sonda con el fin de pues, ver si hay hidratación de asas, cómo está la motilidad y si hay ascitis. Ya posteriormente realizamos una valoración más en detalle de la pared intestinal con una sonda lineal, explorando estos 4 cuadrantes, haciendo diferentes barridos y en caso de que objetivemos esas patológicas, medimos la pared y valoramos también el flujo intestinal. Bien,
Antes de ver la ecografía point of care de nuestro paciente, os voy a poner una secuencia de lo que se considera en ecografía un intestino normal. Como podéis ver, se objetiva una motilidad adecuada dentro de la luz intestinal y esto, si lo vemos, pues nos tiene que hacer descartar un poco la sospecha de enterocolitis. También en un intestino normal tenemos el denominado signo de la firma, que es que se pueden diferenciar las diferentes capas de la pared intestinal, se alternan líneas hiperecogénicas con líneas hipoecoicas. El grosor normal de la pared del intestino de un neonato debe estar entre 1 y 2 milímetros y tanto su incremento como su descenso deben de hacer sospechar que hay algo de patología. Y por último, lo que hay que valorar también es el flujo intestinal mediante una escala bajita entre 2 y 8 centímetros por segundo y se considera una perfusión normal la presencia de 2 a 10 señales de color por centímetro cuadrado. Os pongo ahora las imágenes de nuestro caso. Aquí tenéis a la derecha pues, la imagen de la radiografía, que como veis pues, sí que hay una dilatación generalizada, pero sin ningún otro dato llamativo. Y ya al iniciar la valoración mediante la ecografía point of care, ya podéis ver en la imagen que a nivel de vasos portales principales se objetiva presencia de gas, ¿vale? A nivel portal, que pues en tránsito, que indica la presencia de gas portal central. Y luego también nos llama la atención que el parénquima hepático no es normal, que vemos como lesiones puntiformes hiperecogénicas y como lesiones lineales que se asemejan a un árbol, que es lo que se considera el pseudobroncograma hepático y que lo que significa es la presencia de gas portal periférico. Procedemos a la valoración más en detalle de las asas intestinales y, como podéis ver, ya nos llama la atención que la pared intestinal está algo engrosada. Además, su contenido no se moviliza. También en la pared vemos unas lesiones que son hiperecogénicas, puntiformes y en hilera, que es como se identifica la neumatosis focal. Al valorarle el flujo intestinal de ese asa, claramente se objetiva un aumento de la vascularización con un patrón en anillo circular que identifica la hiperemia a nivel intestinal. Por tanto, diagnosticamos a nuestro paciente de una enterocolitis necrotizante y optamos por un manejo conservador con dieta absoluta y parenteral, inicio de antibióticos, y en nuestro centro, pues en este tipo de pacientes intentamos adelantarnos un poco a la evolución y se realiza intubación y canalización de vía central en caso de que no la tengan ya. Se inicia dopamina también a dosis baja, 3 microgramos km/minuto. Comentaros de nuestro protocolo de cribado de POCUS por el neonatólogo, que solemos realizarlo en recién nacidos que son de menos de 37 semanas, que tengan más de 72 horas de vida y que cumplan los siguientes criterios: que tengan 1 o más síntomas digestivos de los que aparecen en la imagen o que presenten 1 o más síntomas sistémicos y algún factor de riesgo de enterocolitis necrotizante. En los casos en los que consideramos que la POCUS es negativa, que para ello no tenemos que ver ningún dato de enterocolitis, salvo que veamos algo de ascitis simple en pequeña cantidad, pues la evolución del paciente, según los cambios clínicos que presenten, si tiene reactantes negativos, se valora repetir la POCUS abdominal cada 24 horas y si no, si tiene reactantes elevados, intentar buscar otro tipo de sepsis y tratarlo. En caso de que tengamos una POCUS dudosa o no concluyente que viene definida o bien porque el estudio no es valorable, porque hay dilatación o hilio y no hay alteraciones de la pared, y bueno, en estos casos lo que hacemos también es un poco lo mismo que en el caso anterior. Si tenemos reactantes negativos, vigilar la evolución y si persiste la indicación o antes y hay algún cambio clínico, repetimos la ecografía point of care. En aquellos casos en los que tengamos una POCUS dudosa no concluyente, en los que tenemos unos reactantes de fase aguda elevados, sí que solemos iniciar tratamiento conservador. Y luego en aquellos casos en los que tenemos una POCUS positiva probable, que viene definida la probable como alteración de la pared intestinal en cuanto a alteración en el grosor, en el flujo, en la estructura, la presencia de hilio, dilatación o ascitis simple, y en caso de que sea positiva, que veamos datos inequívocos de enterocolitis como la presencia de gas en porta, neumatosis o incluso perforación, se interconsulta con el cirujano pediátrico y en función de los hallazgos se decide tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Por tanto, ya hemos dicho que en este caso sospechamos una enterocolitis necrotizante, vamos a proceder a la intubación y canalización de una vía central.
En relación a la intubación, se llevaba a cabo con un tubo del 2,5 y para comprobar la adecuada colocación del tubo, pues para comprobar que estamos realizando una adecuada intubación endotraqueal, uno de los signos que se identifican es el signo del doble contorno a nivel de la tráquea, que produce un artefacto posterior en cola de cometa, y esto es definitorio de intubación traqueal. Hay que tener cuidado porque si tenemos a nuestro paciente, como vemos en la imagen, con una sonda nasogástrica, no confundir la sonda con una intubación esofágica. En relación a esto, existe un protocolo que se emplea en adultos en el que se define la intubación esofágica, como vais a ver en la imagen, ahí el esófago a la derecha de la imagen, como la presencia de un doble signo del doble contorno, un signo de la doble tráquea, ¿vale? Que no aparece en aquellos casos en los que se produce una intubación traqueal y solo veremos una única tráquea con el signo de la cola de cometa. En nuestro centro se comprueba la intubación traqueal viendo la presencia del signo del doble contorno, explorando a nivel supraesternal, y luego se realiza con un corte transversal y luego se realiza un corte longitudinal para ver si vemos la punta del tubo o no. Si vemos la punta del tubo, quiere decir que probablemente estemos ante una malposición alta y se introduce el tubo un poco más. En caso de que no veamos la punta del tubo, procedemos a valorar el deslizamiento pulmonar bilateral mediante ecografía torácica. Si el deslizamiento pulmonar es bilateral, se supone que el tubo está en una adecuada posición. En caso de que no lo sea, habrá que pensar en que podemos estar ante una intubación selectiva. En cuanto a la canalización venosa central, en general, bueno, como en muchos centros, se suele optar por un catéter venoso central de inserción periférica, pero sí que tenemos protocolizado que hay 4 situaciones en las que optamos por un catéter venoso central percutáneo, que son pacientes que estén inestables hemodinámicamente, es decir, que requieran más de un inotropo o que requieran una infusión rápida de líquidos, que vayan a requerir una cirugía de alto riesgo, como por ejemplo la enterocolitis, si van a necesitar múltiples infusiones o extracciones, o si se han agotado los accesos periféricos o es imposible la canalización de un PIC. En estos casos, en recién nacidos pretérmino, de menos de 2,5 kilos, en nuestro centro, debido a la experiencia que tenemos, hemos decidido optar por el tronco brachiocefálico como primera opción. ¿Y por qué? Porque bueno, ya hemos visto que en varios estudios que hemos realizado que tiene ventajas. Una de sus principales ventajas es que no se colapsa con la respiración del paciente ni al comprimir con la sonda ecográfica, ¿vale? Además, el tronco brachiocefálico permite la canalización en plano, disminuyendo así el riesgo de complicaciones durante la misma. En el caso de niños más grandes, pues en función de si están intubados o no, pues optamos o bien por el tronco o por la yugular como primera opción. Se procede a la canalización del tronco brachiocefálico de nuestro paciente, que para ello se coloca el operador a la izquierda. En general solemos optar por la canalización del tronco brachiocefálico izquierdo porque el operador suele ser diestro, pero bueno, y también porque el tronco brachiocefálico izquierdo, al introducirse en cava, no tiene tanta angulación y disminuye el riesgo de malposición del catéter. Veis en este vídeo cómo se procede a la canalización del tronco brachiocefálico, viendo siempre en plano la aguja que se introduce en el mismo. Y posteriormente se lleva a cabo la comprobación de la adecuada posición del catéter con ecografía, y se objetiva aquí cómo entra el catéter en la aurícula a través de la vena cava superior. En una radiografía que se hizo posteriormente se comprueba que está bien colocado el catéter. En relación a la exploración del tronco brachiocefálico, para todos aquellos que no tenéis experiencia en este acceso, decir que se localiza a través de ecografía con un corte transversal a nivel cervical, se explora y se identifica la yugular y la carótida, se desciende hasta la fosa supraclavicular y posteriormente se anterioriza la sonda, encontrando primero la arteria subclavia y posteriormente cómo drena la vena subclavia y la yugular en el tronco brachiocefálico. En este momento tenemos a nuestro paciente ya intubado y canalizado con una dopamina 3 microgramos kilo minuto, pero persiste la taquicardia, la cifra de tensión empieza a descender y presenta una mayor distensión abdominal. Se decide realizar una analítica de control en la que vemos que claramente han empeorado los reactantes de fase aguda, está más trombopénico, se ha alterado la coagulación y se está empezando a anemizar. En ese momento también se realizan unos gases en los que vemos que la acidosis respiratoria se ha corregido, pero persiste una acidosis metabólica con aumento del láctico. Es por ello que ante la persistencia de la taquicardia y el empeoramiento se decide realizar una ecocardiografía funcional.
Al realizar un corte parasternal eje largo, vemos que nuestro paciente está muy taquicárdico y también impresiona de una disfunción ventricular. Vemos lo que se denomina un corazón hipodinámico. Al realizar el cálculo del gasto cardíaco derecho, se encuentra en niveles ligeramente inferiores al valor normal. Por ello, se decide iniciar dobutamina 5 microgramos km/min y, como veis en la imagen de la izquierda, que es la previa al inicio de dobutamina, tiempo después del inicio se comprueba que la función ventricular ha mejorado. Como recuerdo del cálculo del gasto cardíaco, decir que para poder calcular el volumen latido necesitamos conocer el diámetro del vaso en cuestión, ¿no? De la válvula pulmonar o de la aorta, midiéndolo en sístole, ¿vale? Y luego obtener una imagen en Doppler pulsado de dicho vaso para poder calcular la velocidad íntegra del tiempo. Y con esto y la frecuencia cardíaca, que también la podemos calcular aquí, calcularemos el gasto cardíaco. Existe un método que está extrapolado de adultos que puede ser muy útil sobre todo para gente que no esté familiarizada en el empleo de la ecocardiografía funcional, que es el método del eyeballing, que lo que consiste es en imaginar un punto en el centro de la cavidad ventricular y ver cómo se aproximan las paredes ventriculares al mismo. Aquí veis cómo vemos una función normal. En el siguiente ejemplo, una clara disfunción en el contexto de una miocarditis y posteriormente, en este caso, que a lo mejor la disfunción no es tan evidente, también se ve con este método que hay una ligera alteración de la función ventricular en el contexto de una sepsis. En relación a la valoración o la integración de la ecocardiografía funcional en el manejo del paciente inestable, en neonatos y en concreto en prematuros, no hay mucho publicado al respecto. Sí que existe un protocolo, que es el protocolo SAFE, que la integra en la valoración inicial. Y decir que generalmente lo que se realiza es una valoración teniendo en cuenta un plano subcostal, parasternal y apical, y la idea de esta aproximación es descartar desde causas más graves a menos graves y actuar en consecuencia. Generalmente lo primero a descartar sería un taponamiento, que en el caso de un neonato es menos infrecuente, quizá posteriormente una dilatación o fallo ventricular derecho, que en neonatología puede deberse a una hipertensión pulmonar. Como en nuestro caso, valorar la función del ventrículo izquierdo, tanto el tamaño como su función, y si fuese preciso iniciar inotrofos, y en el caso de que veamos datos ecográficos de hipovolemia, administrar líquidos. Como nuestro paciente ha seguido empeorando, decidimos hacer un nuevo control ecográfico abdominal y vemos que las asas ahora ya no están tan engrosadas, sino que la pared parece que está empezando a adelgazarse. Seguimos viendo esa imagen de neumatosis en la pared y al valorar el flujo vemos que este asa no presenta flujo, que está isquémica. Por lo tanto, ante un adelgazamiento de la pared y la presencia de disminución del flujo o isquemia, tenemos que tener en mente la posibilidad de que este paciente se pueda perforar. En las horas siguientes, nuestro paciente continúa deteriorándose, presenta mayor distensión abdominal con empeoramiento de los reactantes de fase aguda y más trombopenia. Por lo tanto, decidimos hacer otro control ecográfico abdominal en el que vemos lo siguiente. A nivel de fosa ilíaca izquierda, vemos que las asas están colapsadas y, como podéis ver, se objetiva una imagen de líquido peritoneal que no es anecoico, sino que está organizado, ¿no? Que tiene como tractos en su interior, lo cual nos debe hacer sospechar que puede haber habido una perforación. Al ir a explorar la fosa ilíaca derecha, vemos una imagen todavía más clara, con una colección importante de un líquido que está organizado, con lo cual estamos pensando que nuestro paciente se ha podido perforar, y ya al valorar a nivel hepático vemos que la imagen del hígado normal se ve interrumpida de forma brusca por la presencia de líneas SA, que al comprimir con las sondas sobre ellas se desplazan, lo cual es bastante indicativo de neumoperitoneo, y al explorar el resto, también parte superior del abdomen, objetivamos también presencia de líneas. Todo ello es compatible con un neumoperitoneo. Recordar que el neumoperitoneo ecográfico se define por la presencia de líneas abdominales que impiden ver el hígado, ¿vale? Desaparecen generalmente al comprimir, apareciendo lo que se denomina el punto intestinal, y otro signo que es bastante específico y sensible de neumoperitoneo es el refuerzo cogénico de la línea peritoneal, como veis en la imagen.
Por lo tanto, ante los cambios que ha sufrido nuestro paciente, es preciso realizar intervención quirúrgica que se llevará a cabo en la unidad, se canaliza de forma ecoguiada la arteria femoral, se pasan plasma y plaquetas y se realiza una laparotomía donde vemos necrosis, perforación del segmento ileal extenso que se reseca, se lleva a cabo una ileostomía y drenaje del líquido peritoneal abundante. Durante la cirugía precisa fentanilo, una dosis total de 7 microgramos por kilo, rocuronio para relajarlo, precisa debido a las cifras de tensión más justas, aumento del soporte inotrópico y transfusión de hematíes y seroalbúmina. En el posoperatorio nuestro paciente está inestable hemodinámicamente, con hipotensión arterial y con un claro empeoramiento respiratorio, con un aumento de las presiones y aumento de las necesidades de oxígeno, por lo que se decide pasar a BAFO. Debido al empeoramiento respiratorio en este momento, ya en BAFO decidimos realizar ecografía pulmonar para ver si ha habido algún cambio. En el hemitórax izquierdo se ve claramente cómo hay un adecuado deslizamiento pulmonar con un patrón de airación bastante bueno, y al ir a explorar el hemitórax izquierdo vemos que esa pleura no se mueve, ¿vale? No hay deslizamiento pulmonar, lo que nos debe hacer sospechar que puede haber un neumotórax. Buscamos el punto pulmón y lo encontramos posterior a la línea axilar anterior, lo cual indica que tenemos un neumotórax significativo y se procede a su drenaje. Simplemente como recuerdo, la ausencia de deslizamiento pleural, la ausencia de líneas B y la presencia de punto pulmón son diagnósticos de neumotórax. Para evaluar el volumen del neumotórax, recordar que hay que evaluar de anterior a posterior y que se consideran neumotórax significativos todos aquellos en los que visualicemos el punto pulmón por debajo de la línea axilar anterior, considerándose neumotórax graves aquellos en los que veamos el punto pulmón posterior a la línea axilar media. Tras el drenaje del neumotórax conseguimos disminuir el soporte respiratorio de nuestro paciente, pero persiste la hipotensión y se decide en este momento valorar nuevamente con ecocardiografía funcional a nuestro paciente. Al realizar la ecocardiografía funcional en el parasternal eje corto, objetivamos un colapso del ventrículo derecho y un colapso en sístole del ventrículo izquierdo, que también vamos a ver en el 4 cámaras. Como veis en la imagen. Por lo tanto, estos hallazgos, el colapso del ventrículo derecho, junto con lo que se denomina el signo de los músculos papilares besándose, es indicativo de hipovolemia. Por este motivo se decide administrar una primera carga de líquidos, tras la cual vemos una mejoría en el colapso del ventrículo derecho, pero también sigue habiendo colapso en sístole del ventrículo izquierdo, por lo que se decide realizar una segunda carga de líquidos, mejorando claramente los datos de hipovolemia en la ecografía. Tras todas estas acciones, nuestro paciente mejora la tensión, está en este momento con dopa 9 y dobuta 4, mejora la hiperlactacidemia y mejora la frecuencia cardíaca, pero en las siguientes horas vemos que el abdomen tras la cirugía está muy extendido. Además, presenta oliguria y un aspecto muy edematoso. Se decide realizar un control analítico con una elevación de la creatinina y de la urea. Por ello, ante estas alteraciones en el paciente, decidimos hacer una valoración del flujo renal a nivel de arterias interlobares y objetivamos un flujo diastólico retrógrado. Esto lo que indica es que la presión intrarrenal es superior a la presión arterial media. Como recuerdo de los signos ecográficos que pueden indicar un daño renal agudo, pues sobre todo son el aumento de la congenicidad renal en comparación con el parénquima hepático y el parénquima esplénico, el aumento del tamaño renal, que lo que indica es que hay edema del riñón, y luego uno de los signos que se van a alterar más precozmente es el aumento del índice de resistencia del Doppler intrarrenal. El aumento del índice de resistencia a este nivel puede ser debido a causas renales y a causas sistémicas, y bueno, una de las causas renales es secundario un aumento de la presión abdominal. Se decide en este momento mejorar la presión arterial media iniciando noradrenalina y ya vemos que con una dosis baja de la misma obtenemos ya diástole en el flujo renal y se va titulando la dosis de noradrenalina hasta 0,15 microgramos kilo minuto, mejorando claramente la diástole y disminuyendo el índice de resistencia. Tras la mejoría de la perfusión renal, se decide inicio de furosemida con el fin de lograr balance negativo y disminuir la presión intraabdominal. Y posteriormente la evolución de nuestro paciente fue lentamente favorable.
Como resumen, bueno, decir que como muchos de los que estamos ya en el grupo de ecografía y muchos neonatólogos sabemos que la ecografía es una herramienta que es muy versátil y también lo es en el manejo del neonato inestable. Lo hemos querido demostrar con este caso clínico, ejemplificando su utilidad en la vía aérea, en la comprobación de la intubación, en el diagnóstico del neumotórax, a nivel circulatorio para valorar la función ventricular, el gasto cardíaco y datos de hipovolemia, también para titular la presión arterial media, las dosis de fármacos vasoactivos y líquidos, a nivel abdominal en el diagnóstico de enterocolitis y una de sus principales complicaciones como es la perforación intestinal, y a nivel de técnicas como podemos usarla en el acceso vascular ecoguiado tanto venoso como arterial y en la comprobación de la colocación de los mismos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Paula. La verdad es que la exposición ha sido brillante. Sí que es verdad que es un paciente muy complejo, que puede abrumar a los que estén iniciando su trabajo con la ecografía neonatal, pero bueno, lo importante es quedarnos con todas las posibilidades que nos da, como bien ha resumido al final, en el manejo respiratorio, hemodinámico, procedimientos, etcétera, y por supuesto del diagnóstico de NEC. Gracias. De nada. Nuestra siguiente ponente es Marta Mencía Ibarra, médico adjunto del Servicio de Neonatología de La Paz. Tiene una formación específica, como sabéis, en ultrasonografía cerebral y desarrolla de forma activa distintos proyectos de investigación centrados en la monitorización hemodinámica y en el neurodesarrollo del gran inmaduro. Bienvenida, Marta, cuando quieras. Gracias, Lorena. Bueno, gracias, Lorena. Vamos a hablar ahora del papel que tiene la ecografía cerebral en el seguimiento del recién nacido crítico. Me voy a centrar sobre todo en el recién nacido prematuro. ¿Cuál es el papel de la ecografía cerebral en las unidades de neonatología? Pues creo que ya esta pregunta ya se respondió y se contestó hace ya años, como veis aquí, ya en los años 80 en el Lancet se demostró que la ecografía cerebral es una herramienta fundamental en las unidades de neonatología para el diagnóstico de la lesión cerebral en el recién nacido. El hecho de que es una técnica no invasiva que se puede realizar a pie de incubadora nos ha permitido no solo realizar un diagnóstico de la lesión cerebral, sino también realizar una monitorización de la misma, una indicación, individualización de tratamientos y también nos va a dar una información pronóstica. Desde entonces a la actualidad ha habido numerosos avances. Por un lado, hemos tenido avances en cuanto a los equipos y transductores, que ha sido fundamental porque nos ha ayudado a obtener imágenes de muy buena calidad. Pero no solo ha sido esto, sino que también probablemente el avance en la formación y en la introducción de ventanas acústicas accesorias, como vamos a ver a continuación, pues nos ha permitido una mejor visualización de todo el cerebro del recién nacido prematuro. Sigue siendo la fontanela anterior de elección. No vamos a pararnos a ver todos los cortes, pero recordad que haremos siempre un barrido coronal y también una serie de cortes sagitales, pero vamos a centrarnos un poco más en las ventanas accesorias. Por un lado tenemos la fontanela posterior. Veis aquí en las imágenes, también realizamos corte coronal y corte sagital. Y aquí abajo tenéis la imagen que obtenemos a través de esta ventana. Vemos muy bien las astas occipitales que, como veis en el corte coronal y en el corte sagital, las vemos libres. Este es el plexo coroideo que nos extiende al asta occipital. Por tanto, esta ventana es muy útil cuando tenemos dudas en cuanto al diagnóstico. A veces el plexo coroideo en los grandes inmaduros es grueso y nos puede surgir dudas de si estamos ante una hemorragia intraventricular. Como veis en estas imágenes, que son diferentes a las previas, vemos un contenido ecogénico en su interior a nivel del asta occipital. Esto no corresponde al plexo, sino a un sangrado intraventricular. Pasamos a la ventana mastoidea. Desde su incorporación en el recién nacido prematuro, tanto el corte coronal, como veis aquí, como en los cortes axiales, nos ha permitido una mejor visualización de la fosa posterior y con ello un diagnóstico más preciso de la lesión cerebelosa en el recién nacido. Como veis en este corte coronal vemos con muy buena definición el vermis, los hemisferios y el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Este corte nos permite visualizar la fosa posterior con mucha más definición que a través de la fontanela anterior. Y por último tenemos la ventana temporal.
Es de elección para el estudio Doppler a nivel de la arteria cerebral media, pero no nos podemos olvidar de las estructuras anatómicas que también podemos visualizar a través de ella, como es el tercer ventrículo y los pedúnculos cerebrales con el mesencéfalo. Sabemos que el estudio seriado es importante, pero una de las grandes preguntas es ¿cuándo? Son varios los protocolos de estudios que hay publicados, son todos parecidos. Aquí os he puesto la propuesta del grupo de Holanda, de Linda de Vries, pero es verdad que son todos bastante parecidos. Insisten en la importancia de un diagnóstico precoz, de una ecografía precoz, que nos va a dar, por un lado, el diagnóstico diferencial si nos encontramos ante una lesión antenatal, pero también nos va a permitir durante esa primera semana diagnosticar la lesión hemorrágica del recién nacido prematuro, que hasta un 90% va a tener lugar en los primeros días de vida. Posteriormente a estos estudios iniciales, tendremos unos estudios seriados que habrá que individualizar en función del paciente, o bien cada semana o cada 2 semanas hasta las 36 semanas de edad postmenstrual, que van a tener como objetivo, por un lado, la monitorización de la lesión diagnosticada inicialmente, el despistaje de la posible complicación, como puede ser la hemorragia intraventricular, un correcto seguimiento de la cogenicidad de la sustancia blanca y del diagnóstico de la lesión de sustancia blanca, y tampoco olvidarnos que estos niños durante su ingreso pueden tener cuadros y empeoramientos clínicos que también van a tener su impacto en el neurodesarrollo. Y por último, siempre finalizaremos el estudio con una ecografía a la edad equivalente al término, como luego veremos. Vamos a pasar a un caso clínico para mostraros un poco el estudio seriado que realizamos en los niños extremadamente prematuros. Este es un caso en 25 semanas, una cesárea urgente. Por una sospecha de coriamnionitis. No voy a entrar al detalle en todos los problemas que tuvo durante el ingreso, pero como veis es un paciente que estuvo muy inestable, sobre todo en los primeros días de vida. Entonces vamos a pasar al estudio seriado que realizamos en este paciente en los primeros, a lo largo del ingreso. Tenemos una primera ecografía en las primeras 24 horas de vida, que como veis es un cerebro liso, como corresponde a su edad gestacional, pero vemos aquí en la parte superior los cortes coronales, aquí abajo los cortes sagitales y por último la ventana mastoidea, que es una ecografía normal sin ningún signo de sangrado intraventricular. Sin embargo, a los 3 días de vida volvemos a repetir la prueba de neuroimagen y la situación es diferente. Vemos, como veis en las imágenes aquí superiores, los cortes coronales, un aumento de congenicidad en el interior de los ventrículos, mayor en el lado derecho, que corresponde a una hemorragia intraventricular bilateral, grado 3 derecha y grado 2 izquierda. Y si os fijáis en esta imagen de aquí abajo, es un corte axial a través de la ventana mastoidea, vemos también contenido de sangre en el cuarto ventrículo. Por tanto, con este diagnóstico estamos obligados a realizar un estudio seriado, que en el caso de nuestro paciente se realizó a los 7 y a los 15 días, con el objetivo de monitorizar y descartar la presencia de una hidrocefalia posthemorrágica. Para ello nos tenemos que apoyar en una serie de mediciones que ya son conocidas de hace tiempo. Tenemos por un lado el índice ventricular de Leven, que es la medición más clásica, la que se empezó a utilizar primero, pero se han ido añadiendo otras 2 mediciones muy útiles, como es la altura del ancho del asta frontal y también en un corte sagital la distancia tálamo-occipital. En este paciente tuvimos un tamaño ventricular normal hasta que llegamos al día 21. Como veis, el diagnóstico de hidrocefalia posthemorrágica va a venir determinada por estas mediciones, con un índice ventricular por encima del P97, un ancho del asta frontal por encima de 6 milímetros y una distancia tálamo-occipital por encima de 24 milímetros. Por tanto, en este paciente, a los 21 días de vida, observamos una dilatación brusca de todo el sistema ventricular. Veis unas astas frontales balonizadas con signos de tensión. Este es el corte sagital, donde vemos todo el ventrículo lateral
dilatado y que esta dilatación afecta también al cuarto ventrículo. Esto es un corte a través de la ventana mastoidea y en el corte sagital que produce un desplazamiento y un rechazo del vermis cerebeloso. Por tanto, este niño, en función de sus medidas, ya cumplía criterios de intervención al presentar un índice ventricular por encima de 4 milímetros de su percentil 97 y un ancho del asta frontal por encima de 10 milímetros. La inserción del Ommaya se retrasó en nuestro paciente una semana en contexto de una sepsis nosocomial asociada a catéter por Staph epidermidis. Y esta es la ecografía previa a la intervención quirúrgica que, como veis, tenía una dilatación severa de todo el sistema ventricular. Una vez insertado el catéter Ommaya, el estudio de seriado mediante ecografía cerebral nos va a permitir, por un lado, como veis en estas imágenes, confirmar la colocación correcta del dispositivo. Este es un corte coronal en la asta frontal y en la misma imagen el corte sagital, donde aquí veis el catéter normoposicionado. Pero el principal beneficio del estudio seriado en estos niños va a ser la posibilidad de individualizar y de monitorizar las extracciones que realizamos del líquido cefalorraquídeo, así como la monitorización de posibles complicaciones. El poder tener la ecografía a pie de incubadora y hacer un estudio seriado mientras realizamos las funciones evacuadoras va a permitir la posibilidad de espaciar en función de las necesidades del bebé. En nuestro paciente, ya a los 40 días de vida, como veis en estas imágenes, claramente la dilatación había disminuido, ya no tenemos unos ventrículos balonizados, unos ventrículos con signos de tensión y a partir de este momento en nuestra paciente se pudo espaciar las extracciones a cada 48-72 horas. El momento de intervención en los niños con hidrocefalia posthemorrágica sigue a día de hoy motivo de controversia, sigue sin haber un consenso internacional de cuál es el mejor momento para intervenir. Lo que está claro es que el momento de intervención sí tiene un impacto en el neurodesarrollo de estos pacientes y que el mecanismo de lesión de la sustancia blanca es multifactorial. No solo va a depender de la presión, sino que también va a haber un efecto deleterio del sangrado, de los depósitos del hierro y de la producción de radicales libres que tiene lugar con el sangrado en el interior de los ventrículos. Esto ha llevado a numerosas publicaciones recientes en las que se plantea la posibilidad de intervenir de una manera precoz. Los estudios ya del estudio ELVIS, en el que se hace un estudio comparando a aquellos niños que se interviene con unas mediciones menores, es decir, una intervención precoz frente a una intervención más tardía, ya ha demostrado una mejor evolución en cuanto al neurodesarrollo de los niños a los que se les intervino de manera más precoz. Por tanto, esto sigue siendo un motivo de debate y que a día de hoy sigue sin haber un claro consenso. Y ya unas pequeñas palabras, de las pocas palabras, vamos, de la ecografía a la edad equivalente al término. Deciros que el estudio secuencial es imprescindible. No podemos realizar una ecografía o una resonancia a la edad equivalente al término sin tener un estudio previo, porque no nos va a permitir realizar un adecuado diagnóstico de la lesión de sustancia blanca y podemos cometer el error de infradiagnosticarla. Aquí os dejo la referencia de un artículo publicado por Miriam Martínez Viarge que hace referencia a esto. Podemos tener, como veis en esta imagen, lesiones quísticas focales que no van a ser visibles en la ecografía a la edad al término y que si no tenemos el estudio previo no las vamos a diagnosticar. Sí podemos encontrar signos de gliosis, de aumento del espacio extraxial, de ventriculomegalias leves, pero necesitamos todo el historial y todo el estudio seriado del recién nacido prematuro para poder realizar un correcto diagnóstico de la lesión de sustancia blanca en nuestros pacientes. Presentaros la última propuesta de clasificación de lesión de sustancia blanca en el recién nacido prematuro, publicado por el Grupo Europeo ya a finales del año pasado, en el que hace referencia también a la importancia del estudio seriado y a una correcta valoración de la ecografía a la edad equivalente a término en cuanto a una valoración del volumen de sustancia blanca, utilizando nuevas medidas como son el espacio subaracnoideo, la cisuria interhemisférica como signos indirectos de pérdida de volumen, la longitud y el grosor del cuerpo calloso y la dificultad en cuanto al diagnóstico diferencial de una ventriculomegalia es vacuo, sobre todo en estos pacientes que ya han sido diagnosticados de una
ventriculomegalia posthemorrágica y que es importante saber diferenciarlas. Ya como conclusiones, resaltar la importancia de la ecografía como herramienta diagnóstica de la lesión cerebral de recién nacido prematuro, su utilidad en el seguimiento de la lesión y la monitorización de las posibles complicaciones que pueden dar lugar, que nos tenemos que apoyar en ella a la hora de indicar una posible intervención, como es en el caso del ejemplo que os he mostrado, la hidrocefalia posthemorrágica, y que esta indicación va a tener un impacto en el neurodesarrollo y hay que tenerlo en cuenta, y que va a ser fundamental el estudio seriado de ecografía para un adecuado diagnóstico de la lesión de sustancia blanca en el recién nacido prematuro. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ha sido una exposición muy clara y te doy las gracias. La verdad es que es muy interesante, no solo en el diagnóstico de las complicaciones agudas, sino, como bien dices, en el seguimiento, ¿no? Es una herramienta muy útil. Gracias. Luego os recuerdo que podemos recibir todo tipo de preguntas para en el debate final comentarlas entre todos los ponentes. Nuestra siguiente ponente es la doctora Almudena Alonso Ogembarrena. Ha tenido algunos problemas de conexión. Espero que durante la charla podamos oírla con claridad. Y bueno, como sabéis, es neonatóloga del Hospital del Mar de Cádiz, donde la ecografía funcional está muy integrada en la práctica clínica desde hace unos años. Tiene una predilección especial por la ecografía pulmonar, tema sobre el que también ha basado su tesis doctoral. La línea actual de investigación trata sobre la valoración de la ecografía pulmonar en el recién nacido de muy bajo peso y su relación con la displasia broncopulmonar, sobre lo que también tiene varias publicaciones. Muchas gracias. Almudena, cuando quieras. Hola Lorena, muchas gracias. Me parece que no me veis. Bueno, pues vamos a terminar este webinar hablando de otro aspecto importante dentro de lo que son los proyectos de investigación dentro de un grupo de trabajo. Siguiente diapositiva, para comentar los proyectos que tenemos en marcha actualmente dentro del grupo como más importantes y comentar un poco lo que estamos haciendo y cómo lo estamos llevando a cabo. En primer lugar, vamos a contarlos por orden de inicio de reclutamiento. Vamos a ver el estudio NeoFlow sobre la valoración de la transición hemodinámica en el recién nacido. Luego vamos a ver el estudio PARADIS de predicción precoz de displasia broncopulmonar. Y por último, un ensayo clínico internacional sobre los efectos a medio plazo de la administración de surfactante guiada por ecografía, que sería el Lung Study. Siguiente. El estudio NeoFlow, que se titula Flujo sistémico por ecocardiografía en el recién nacido durante el periodo transicional, está coordinado por el Complejo Asistencial Universitario de León. La investigadora principal es Sandra Terroba Seara. Siguiente. Y se basa en el conocimiento que tenemos de que el bajo flujo sistémico durante la transición neonatal provoca o está relacionado con un daño neurológico en el prematuro, ¿no? El gol estándar para esta valoración sería el flujo en vena cava superior, pero el problema que tiene esta medida es que es difícil realizar y tiene mucha variabilidad interobservador. Para ello, este grupo proponen utilizar la velocidad máxima de la arteria pulmonar principal, que se correlaciona con el flujo de vena cava superior en el periodo transicional, que es más sencillo, más rápido, es menos variable, hay más concordancia interobservador, pero no está validado todavía. Siguiente. Este grupo ya publicaron un estudio antes y después, en el que los autores comparan la evolución a medio plazo de pacientes cribados con ecocardiografía funcional, menores de 30 semanas, en los que inicialmente sin sin actuar en función de la valoración, se les veía el bajo flujo sistémico en función de la velocidad máxima de arteria pulmonar principal en las primeras 6-12 horas de vida, y en el estudio post, en la fase de después, lo que se hacía era tratamiento con dobutamina 5-10 microgramos kilo minuto durante 48 horas en aquellos que cumplían criterios de bajo flujo sistémico, y se compararon la evolución neurológica posterior. Vieron que en el grupo posterior había una disminución significativa tanto de la hemorragia de la matriz germinal grado 3 como del infarto periventricular, y además había una correlación significativa entre los valores de la velocidad máxima de la arteria pulmonar principal y la velocidad
y el flujo en la vena cava superior. Perdón. Siguiente. Otro grupo de investigadores de nuestro grupo de trabajo también, en cambio, realizaron un estudio parecido, pero en forma de un ensayo clínico aleatorizado, en el que cribaban a los pacientes en las primeras 24 horas de vida para ver si también asociaban bajo flujo sistémico en forma de flujo en la vena cava superior, y los aleatorizaban aquellos que sí cumplían ese criterio a recibir dobutamina o placebo, y compararon la evolución posterior de los pacientes en función del tratamiento que recibían y si tenían bajo flujo sistémico. Se aleatorizaron en total 42 pacientes, 12 en el grupo de dobutamina, perdón, 16 en el grupo de dobutamina y 12 en el grupo placebo, y pero no hubo diferencias en cuanto a las variables de supervivencia con desarrollo normal, hemorragia intraventricular grado 3-4, hidrocefalia poshemorrágica, etc. Con todo esto, siguiente, los autores coordinadores de este estudio proponen lo que habíamos comentado antes, de valorar si en vez de utilizar el flujo en vena cava superior podría ser útil la velocidad máxima de la arteria pulmonar principal, y para ello han incluido a pacientes, o están incluyendo a pacientes de todos estos hospitales participantes españoles, y pretenden recolectar 221 recién nacidos para valorar la correlación entre estas dos medidas y la precisión diagnóstica, y luego 124 de ellos, 124 menores de 32 semanas, para el análisis de los resultados clínicos a nivel neurológico. Siguiente. El siguiente estudio que vamos a explicar es el estudio Paradis, que coordinamos desde el Hospital Universitario Puerta del Mar, siguiente, acerca de cómo la ecografía nos puede ayudar para predecir la displasia moderada grave. Esto está basado en algunos artículos como este que publicamos hace un par de años, en el que la ecografía pulmonar funcional, realizada en menores de 32 semanas y de forma seriada por neonatólogos hasta las 36 semanas, siguiente, nos permite, utilizando lo que conocemos como el score pulmonar ecográfico, que es una medida semi-cuantitativa de la valoración de la aireación pulmonar, se puede relacionar con la evolución posterior de los pacientes a displasia. En este primer estudio utilizamos 3 campos pulmonares, el anterosuperior, el anteroinferior y el lateral, siguiente, y para valorar cuál es el mejor momento para poder predecir el desarrollo de displasia, pues aquí tenemos la capacidad predictiva de los momentos estudiados. En la parte de arriba de la diapositiva, cualquier grado de displasia, y vemos, siguiente, cómo la primera y la segunda semana son aquellos que tienen una capacidad predictiva más o menos moderada buena, con un área bajo la curva de 0,8 la primera semana y 0,93 en la segunda semana, siguiente. Pero para predecir la displasia moderada grave nos teníamos que ir en este caso a la tercera o cuarta semana de vida, lo cual no podía ser considerado como diagnóstico precoz. Siguiente. Para eso, pues empezamos en la literatura se empezó a plantear, los investigadores, que la displasia no es una enfermedad homogénea y que fundamentalmente la mayor patología que presentan estos pacientes aparece en los campos posteriores, siguiente, con lo cual un score que utilice campos anterolaterales, pues a lo mejor no es la mejor metodología, siguiente, y tenemos que valorar utilizar un score pulmonar que incluya también estos campos posteriores, siguiente. De esta forma, el grupo del Complejo de Asistencia Universitario de León, utilizando esta metodología, publican este artículo el año pasado con 42 pacientes menores de 32 semanas, y en ellos utilizan estos campos pulmonares. Utilizan un campo anterosuperior, un campo lateral, y en cambio utilizan, siguiente, 2 campos posteriores, el lateral posterior y el paravertebral. Siguiente. Utilizando el mismo score que habíamos descrito antes, pero con cambio en la zona en la que lo valoran, ellos consiguen una capacidad predictiva siguiente de displasia moderada grave en la primera semana de vida de 0,94 área bajo la curva, y cualquier grado de displasia 0,93. Siguiente. Con estos resultados, pues entonces nos planteamos unirnos dentro de un grupo de trabajo, y incluyendo a otros hospitales nacionales, pues hicimos un estudio multicéntrico con casi 300 pacientes menores de 32 semanas, y comparamos estas dos metodologías, es decir, utilizando el score solo de campos anterolaterales o de campos anterolaterales con posteriores, y ver qué capacidad predictiva para diagnosticar displasia moderada grave tenían.
Como pueden ustedes ver, prácticamente no hay diferencias entre el área bajo la curva de los dos scores en las primeras semanas, y a partir de la segunda semana y cuarta parece que el score que incluye los campos posteriores es un poquito más preciso a la hora de llegar a este diagnóstico. De todas formas, las diferencias son pequeñas y sobre todo lo que llama la atención es que el área bajo la curva apenas llega al 0,80, con lo cual parece que a lo mejor nos estamos quedando cortos solo con la ecografía pulmonar, lo cual es plausible. Y entonces, siguiente, desarrollamos un proyecto de investigación un poco más ambicioso en el que se incluyen varias variables, tanto clínicas, ventilatorias, de ecografía pulmonar, ecocardiografía, proteómica en aspirado nasofaringeo, y que es el que estamos ahora mismo llevando a cabo. Siguiente. Para eso, dentro de la ecografía pulmonar, vamos dando siguiente, siguiente, siguiente. Tenemos en cuenta no solo el score, sino otras valoraciones, y esto sería el proyecto PARADIS. Siguiente. Es un proyecto que estudia de forma multiparamétrica cómo podemos hacer una predicción más segura de la displasia broncopulmonar en los menores de 30 semanas. Siguiente. De momento tenemos incluidos a pacientes de todos estos hospitales participantes, y vamos a incluir 200 menores de 30 semanas para confeccionar el modelo de predicción de displasia y 40 posteriormente para poder validar este modelo. Siguiente. Y por último, el Lung Study, que es un estudio, un ensayo clínico multicéntrico internacional coordinado en España por Xavier Rodríguez Fanjul del Hospital Germán Trials y Pujol. Siguiente. Que está basado en los estudios que hay publicados desde mediados de la década pasada sobre la predicción de surfactante guiada por ecografía pulmonar. Siguiente. Ya este grupo de autores franceses vieron cómo la ecografía pulmonar por sí sola es capaz de predecir la necesidad de surfactante con un área bajo la curva de 0,83, que mejora a 0,93 en aquellos pacientes menores de 34 semanas. Siguiente. Ellos mismos, seleccionando a los pacientes más prematuros todavía, siguiente, a los recién nacidos de extremado bajo peso, ven que la capacidad predictiva de la ecografía pulmonar es todavía mejor, utilizando un punto de corte de 8 puntos del score pulmonar ecográfico que hemos descrito antes. Siguiente. Y entonces el grupo coordinador de este estudio que estoy presentando ahora, del Lung Study, este año pasado publican este ensayo clínico en el que ya ellos lo que hacen es comparar la evolución de los pacientes en los que se administra surfactante de forma habitual por la FiO2 o aquellos en los que se administra por la valoración de la ecografía pulmonar. La conclusión que llega es que se administra en el segundo grupo, reciben tratamiento con surfactante antes y con menor concentración de oxígeno. Siguiente. Ahora mismo este estudio, lo que se plantea, el proyecto que se plantea es combinar pacientes de distintos hospitales, tanto nacionales como de UCIs italianas, y comparar la evolución de los niños a los que se utiliza esta metodología en función si se decide la administración de surfactante por ecografía o por FiO2. Van a incluirse pacientes entre 25 y 29 semanas que no hayan recibido ventilación mecánica al nacimiento, y la variable resultado final será la variable combinada de displasia neumotoras o muerte. Siguiente. Actualmente el proyecto está reclutando centros para iniciarse. Siguiente. Y estos serían los que ya han confirmado su participación. Se pretende incluir 220 prematuros de 25 a 29 semanas, 110 en cada grupo. Siguiente. Y este sería el mensaje final para llevar a casa de esta charla. Aquí la idea es que contra más seamos, probablemente lo hagamos mejor, siempre que lo hagamos todos igual y lo hagamos bien. Siguiente. Y aquí os presento algunos de los compañeros colaboradores del grupo de trabajo que participan. Algunos ya han hablado incluso ya en las charlas de hoy. Siguiente. Y quería darles a todos las gracias por su atención y a la CNEO por permitirnos realizar esta presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, Almudena. Enhorabuena por la presentación y, como has dicho, al final es un ejemplo de que el trabajo en equipo puede llegar lejos, ¿no? Con unos estudios, programas de investigación tan ambiciosos como los que has planteado. Gracias. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Yo creo que podemos conectarnos todas, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Por favor.
Almudena no la vamos a ver, pero la vamos a oír y ella nos puede oír. Entonces también hablaremos todos juntos. Bueno, quería recordar que no lo he dicho en mi presentación, que el grupo de trabajo es un grupo abierto, que sí que inicialmente pues, ha habido unos equipos que han promocionado el grupo, pero que desde luego que está abierto a todos aquellos que tengan experiencia y quieran participar con nosotros en el grupo. Por eso he dejado también el correo electrónico. Bueno, empezamos con algunas de las preguntas y la primera pregunta quería hacérsela a Marta. Nos preguntan, bueno, ha habido muchos mensajes de agradecimiento, ha llegado algún mensaje desde Buenos Aires, desde México también, dándonos la gracia por la webinar. Y las preguntas a Marta quería un poco concretar si estás hablando del uso combinado de distintos parámetros para valorar la hidrocefalia. ¿Hay alguno más específico? ¿Cuál es tu opinión? En cuanto a las mediciones. Eso es. Yo creo que todos son complementarios. Es verdad que lo que hay descrito es que probablemente el ancho, la altura del asta frontal, el ancho del asta frontal, así como la distancia tálamo-occipital, sí que hacen más referencia al concepto de balonización. Incluso a la hora de comparar con los volúmenes estudiados en ECO 3D son los que pueden tener más correlación, pero yo creo que lo importante es monitorizarlos todos y sobre todo hacer el estudio seriado, porque también hay que ir valorando, individualizando en el paciente. A veces esos índices se estabilizan o sea, lo importante es ver de dónde partimos, ir viendo un poco la tendencia, pero realmente nosotros utilizamos los tres, sobre todo porque ya tenemos las imágenes y es una manera de ser objetiva y de hacer un seguimiento de las mediciones. Nosotros usamos los tres. Vale, perfecto. En cuanto al Doppler cerebral, que no has hablado, pues hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Solo en el manejo hemodinámico, sino también en la valoración de la hidrocefalia, etcétera, en la asfixia. ¿Qué nos puedes comentar? El estudio Doppler en la hidrocefalia es verdad que no lo he mencionado. De hecho, el caso clínico, al haber tenido que esperar esa semana en contexto de una infección activa, esa niña sí tuvo una alteración en el Doppler con las diástoles reversas, que es lo que podemos ver en estos casos más graves. Pero yo creo, nosotros realmente, mi opinión es que si ya estamos viendo esa alteración en el Doppler, ya estamos yendo tarde. O sea, yo creo que no hay que esperar a tener esas alteraciones en el estudio Doppler para tomar una decisión. ¿Verdad? Que puede ser complementario, también puede llevar a equivocación, porque esos patrones se pueden ver también a lo mejor asociados a otras patologías del recién nacido prematuro, pero en este caso que sí que lo presentó, esta niña ya tenía indicación ya la semana, pues unos días antes de que apareciera ese estudio alterado. Por eso no lo he querido reflejar. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Maika. Hablan de la ecocardiografía funcional. Sí que es para el grupo realmente, pero te la voy a dirigir a ti porque el grupo en concreto todavía no ha hecho ningún curso online de ecocardiografía, ¿no? Nos preguntan a ver si hemos organizado algún tipo de curso de formación en ecocardiografía funcional. Y bueno, yo sé que tenéis experiencia en los cursos. No sé si tenéis algún curso online, presenciales sé que sí, pero igual nos lo puedes comentar. ¿Cómo organizáis la docencia en vuestro centro? En principio hay dos vertientes. En época no COVID, ahora con el COVID es todo más complicado, pero en condiciones normales, sin COVID, por un lado establecemos cursos que están abiertos a cualquier personal. En principio son neonatólogos, lo que vienen de otros centros, y creemos que tenemos que dar una formación complementaria, tanto teórica como práctica. Entonces combina tanto charlas un poco de conceptos básicos de los ultrasonidos y de cómo hacer las medidas, como una parte práctica en el recién nacido y en un simulador que tenemos también de ecocardiografía neonatal en la unidad. Pero claro, tampoco se termina de comprender bien la formación solo con un curso. Entonces, para aquellos que están interesados en continuar la formación, ofrecemos también una parte online en la que
Cada alumno realiza estudios en su hospital y los envían por una web que tenemos colocada para que cada alumno tenga digamos, su perfil en el que va subiendo 20 estudios ecocardiográficos y yo los corrijo. Entonces ahí se corrigen, pues se pueden hacer preguntas interactivas, si está bien cogido, si no está cogido, si la ganancia, si está el foco puesto, si hay que optimizar cualquier cosa. Entonces ahí como puede haber un diálogo con el profesor. Para eso, para la gente de fuera. Y para la gente nuestra, porque al final en las guías un poco que creo que nos tenemos que parecer los españoles somos a las europeas, que son los más parecidos, porque no somos tan parecidos a los americanos ni tampoco a los británicos. Y la manera que establecen las guías europeas es que tiene que haber una formación no solamente ecocardiográfica, sino en manejo crítico hemodinámico. Y es lo que intentamos hacer sobre todo en nuestro centro en la formación del R5. Cuando se queda en un año más en nuestra unidad, es el momento en que da también tiempo a reforzar todo esto y entonces hay pues una docencia en ecocardiografía más específica, más cotidiana, porque necesitan hacer también muchos estudios, no solamente un curso corto, y se presentan casos, se discute manejo hemodinámico, porque al final la formación ecocardiográfica tiene que ser una formación integral en manejo crítico y entender la fisiopatología, y es así como creemos que debería realizarse y así es como lo organizamos a nivel local. Esperemos que podamos ir trabajando también en el grupo pues para darle un poco más de cuerpo a todo esto y que sea también un poco extensible al grupo de trabajo de la SENNEO y al resto de hospitales de España. Está claro que bueno, no solo en la ecocardiografía, ¿no? sino en el resto de las herramientas, la ecografía pulmonar, la ecografía cerebral. Una cosa es realizar la técnica, ¿no? Y otra cosa es integrarla en nuestra práctica clínica, que realmente es lo que nos lleva más trabajo, ¿no? Puedes aprender a hacer las mediciones, sí que es verdad que la ecocardio es quizás la técnica más difícil, aunque yo diría que junto con la valoración del NEC, pero no es solo hacer la técnica y aprender a hacer los planos, sino saber interpretar lo que estás viendo en la técnica, ¿no? Tanto la ecografía pulmonar, cerebral, etc. Y eso solo te lo da la experiencia, es un poco al hilo de lo que comentaba al principio. Es importante hacer una formación dirigida, como bien estáis proponiendo, y seguir cada uno en su centro intentándolo, ¿no? El rendimiento de cualquier curso en ecografía como en otras herramientas, creo yo, no sé si luego el resto podéis opinar, es muchísimo mayor si tú ya antes te has enfrentado a esa técnica, si has estudiado por tu parte, ¿no? Si has intentado hacer unos planos de eco pulmonar, eco cerebral, vas a obtener mucho más rendimiento de cualquier curso y por tanto la formación evidentemente tiene que seguir luego. ¿Qué es lo que opináis los demás? Porque yo sé que también en Cádiz tenéis mucha experiencia con la ecocardio, Almudena, ecografía pulmonar, o Paula, nos podéis comentar vuestra opinión. Pues sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que has comentado tú. Cuesta aprender a hacer ecografía por ti mismo, porque el ir a un curso no te da las habilidades para poderlo hacer por ti solo. Y luego lo fundamental, como comentaba Maika, es poderlo integrar en la situación fisiopatológica que tiene ese paciente, porque muchas patologías pueden tener ecografías de cualquier localización parecidas. Entonces, eso es lo que en un curso a lo mejor es más difícil de aprender y en ese tipo de metodología que proponía Maika, pues puede ayudar mucho más el poder tú seguir teniendo un feedback con el docente y poder seguirte formando después de lo que es la fase inicial del curso. También en la Fundación N también siguen una metodología similar para enseñar a veces ecografía pulmonar, transfontanelar, y yo pienso que eso es el futuro. Y yo opino igual que tanto como Maika como Almudena, que la formación es fundamental y que, bueno, que yo creo que el haber creado este grupo de trabajo, pues uno de los principales objetivos es intentar coordinar la formación entre varios centros y bueno, para que sea más visible aún la ecografía, porque con un curso aislado no haces nada, la verdad. Por experiencia propia, un curso aislado sí que puedes aprender pues, conocimientos teóricos, ponerlo un poco en práctica, pero si no tienes una base previa, no lo aprovechas al 100%. Y luego es hacer ecografías en el día a día, pues en los momentos que puedas,
aprovechar para ver lo que es normal y poder identificar todo aquello que es patológico. Nos preguntan, un compañero, Mario del Barco, nos pregunta por las sondas que utilizamos, ¿no? Porque sí que es verdad que en el caso de Paula, que había muchos estudios diferentes, pues cada estudio necesita una sonda específica. Entonces, si lo quieres concretar, Paula. Sí, a ver, yo en mi experiencia, ¿no? Que desde que nosotros hemos empezado a hacer ecografía en mi centro y que bueno, yo sobre todo vi un poco la curva de aprendizaje, pues inicialmente quizás si no tienes acceso a un ecógrafo con todos los tipos de sondas, las dos que pueden ser más rentables pues sería una microconvex que te permite hacer ecografía cerebral y también incluso hacer ecocardiografía y ecografía abdominal, y una sonda lineal que también te permite ver más en detalle abdomen, pulmón y también a nivel cerebral también. Yo creo que son las dos fundamentales. Claro, si ya puedes tener alguna de cardio, fenomenal, ¿no? Pero las dos iniciales a obtener quizás serían esas. No sé qué opinan mis compañeras. Sí, claro, a más experiencia tienes, más ondas quieres, ¿no? Claro, entonces, sí. Pides la sectorial para la cardio, yo creo que es básica. No sabría elegir. Sí que es verdad que pulmón, desde luego, una lineal. Y abdomen te vas apañando, ¿no? Como has dicho, con la sonda abdominal, la microconvex, te puedes ir apañando. El stick quizás nosotros somos el que menos utilizamos, sí que para las vías hace falta, pero pulmonar preferimos la lineal. La siguiente pregunta es para Almudena. Quería preguntarte, aunque formo parte del sesgo de la pregunta, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? Acerca de tu experiencia real acerca del inicio y mantenimiento de los grupos de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que ir en grupo es lo ideal, pero a veces es difícil, ¿no? Mantener la concentración, la participación, que te contestemos a los mails, es complicado. ¿Cómo lo consigues? Pues, no, hombre, ¿cómo lo conseguimos? Esto es un trabajo de grupo. Sí que es verdad que es difícil cuando organizas un trabajo multicéntrico conseguir que todo el mundo, pues más o menos vayamos al mismo ritmo, rememos todo el mundo igual, porque no todo el mundo está igual de interesado. Todos tenemos 50.000 cosas, 50.000 historias. Entonces, pues muchas veces es difícil, y yo pienso que lo fundamental es involucrar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta parte del equipo de investigador, no que esté el equipo coordinador ahí y el resto pues un poco haciendo lo que pueden. Y luego también es básico conseguir resultados, ¿no? El poder publicar, el poder hacer comunicaciones conjuntas a congresos, el que la gente se sienta que su trabajo y el tiempo que le está dedicando pues le es rentable realmente, no solo al equipo coordinador, sino que le es rentable también al propio investigador. Eso es lo que hace que la gente se interese por el tema y que se implique realmente. La verdad es que yo personalmente tengo muchísima suerte con la gente que está colaborando en el Paradis, que son todos excepcionales y con una capacidad de trabajo y de sacrificio impresionante. Pero no es lo normal. La verdad es que hemos conseguido ser incluso amigos, diría, ¿no? Nos hemos ido conociendo en diferentes congresos. Empezamos un congreso internacional y al final hemos ido haciendo de equipo y es un trabajo bonito. Quería preguntarle a Paula, la incorporación del protocolo de diagnóstico de aproximación ecográfica al NEC, ¿ha cambiado el pronóstico de vuestros pacientes, aunque sean datos subjetivos? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, nosotros más o menos llevamos 1 año y medio desde que introducimos este protocolo de cribado y, a ver, la sensación subjetiva, y que también hemos analizado un poco los datos preliminares, es que en los 5 años previos al inicio del uso de este cribado con ecografía point of care, pues tuvimos más o menos, yo tengo aquí los datos, 27 niños con sospecha de enterocolitis, de los cuales tuvieron un grado 2 o más 10, y de ellos presentaron casos avanzados 5 que requirieron cirugía con 3 fallecimientos, ¿vale? Eso en los 5 años previos a la introducción del protocolo. Y en este año y medio de tiempo que llevamos empleándolo, hemos diagnosticado 11 sospechas de enterocolitis, de los cuales se han confirmado 6, o sea, sospechamos más enterocolitis en cómputo global, y de ellos solo ha habido 1 que ha precisado cirugía.
Y así recordando algunos casos, sí que es verdad que el cribado precoz ya vemos en la eco, en algunos casos, datos inequívocos de enterocolitis, como, pues, como el gas portal, como la nematosis, y en esos niños incluso los reactantes o se han elevado mínimamente o no se han elevado aún, y en la evolución se elevan. O sea que de momento la verdad que la sensación es muy buena. Así que nos daba mucho miedo al principio empezar a manejar la ecografía abdominal en ese aspecto, pues un poco por falta de experiencia, pero estudiando y explorando muchos neonatos con un abdomen normal, que te acostumbras a ver la motilidad intestinal, la pared. Cuando hay algo patológico, la verdad es que no se pasa, no se pasa. Muy bien, gracias. Quería preguntarle también a Marta por el estudio ELVIS que has comentado. Sí que has comentado que tienen mejor pronóstico en los que se interviene de forma más precoz, así un poco como idea general. ¿Nos puedes concretar un poco más esos resultados? Ellos separan dos momentos, ellos tienen dos grupos de estudio. Lo que ellos consideran tratamiento precoz, lo que no hacen es esperar al criterio que utilizamos en la actualidad, es decir, ellos intervienen cuando ya tienen un índice ventricular en el P97, no llegan a esos 4 milímetros, y una altura de la asta frontal por encima de 6 milímetros. Y el otro grupo es con los criterios los criterios actuales, es decir, intervienen cuando tenemos un índice de Leven en el P97 más 4 milímetros y una altura de la asta frontal por encima de 10 milímetros. O sea, esos son los dos grupos de estudio. Son las dos intervenciones que comparan a 2 años, mediante el test una evaluación de neurodesarrollo. Gracias. ¿Vosotros estáis utilizando el diagnóstico precoz o cuál es lo que utilizáis en la práctica diaria? Nosotros estamos utilizando el que os he puesto en la presentación, un índice ventricular por encima del P97 más 4 milímetros, sobre todo individualizando también mucho. Hay que ver también un poco la evolución de las medidas, de si estamos ante si vemos que es tetraventricular, pero bueno, sí que nos seguimos guiando con los parámetros actuales. Pero es verdad que sigue sin haber un consenso. ¿Puedo hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Me dejáis? Por supuesto. Bueno, primero felicitaros porque habéis tocado muchos aspectos de la ecografía y de forma muy clara por dónde van las líneas, tanto clínicas, de actuación al lado del paciente. Y es apasionante el hecho de que cada vez será un instrumento, y lo está siendo evidentemente, que no podremos vivir sin él, ¿no? En el día a día, en las guardias. Y este es un aspecto muy valioso y después también herramienta como de valor pronóstico con modelos predictivos, tal como se ha comentado en algunos de los estudios. Y querría preguntarle a Marta, en relación a la ecografía cerebral, pues sabemos, por ejemplo, que lesiones quísticas, periventriculares, bilaterales, ya se asocian con un índice de secuelas altísimo. Por ejemplo, lesiones quísticas, periventriculares, unilaterales a nivel frontal, al menos en nuestras series, tenemos un porcentaje muy alto sin secuelas aparentes, ¿no? Cuando son lesiones muy focalizadas y sobre todo las más anteriores. Pero hay el cerebelo, ¿no? El cerebelo, hemos visto que cuando hay lesiones cerebelosas, pues el pronóstico puede empeorar mucho más. ¿Puedes ampliar la información en relación a esto? Lesiones cerebelosas en grandes prematuros, aisladas, unilaterales, bilaterales, como factor pronóstico, ¿qué información nos puedes dar? Es verdad que seguramente en los años previos a tener
Pues la introducción, sobre todo, yo creo que ha sido un antes y un después poder valorar el cerebelo a través de la ventana mastoidea. Yo lo he vivido ese cambio. Yo creo que seguramente pequeñas lesiones cerebelosas utilizando la fontanela anterior probablemente pasarían desapercibidas. Nosotros sí que en las primeras ecografías en todo recién nacido prematuro ya incluimos la ventana mastoidea y creo que es obligado si ya tenemos afectación supratentorial, que yo creo que suelen ir acompañadas. Creo que es menos frecuente encontrarnos a lo mejor una lesión isquémico-hemorrágica pequeña, unilateral, en un hemisferio cerebeloso. Suele ir más acompañado de también una hemorragia, por ejemplo, intraventricular. Entonces, aislar solo el efecto del cerebelo creo que es difícil, pero claramente tiene un impacto en el desarrollo. Nosotros también utilizamos, nos es de gran valor también la ecografía al término, porque ahora hay en ecografía mediciones como es el diámetro transcerebeloso, la altura del vermis, el área del vermis, que ya hay datos también publicados y normogramas en función de la edad gestacional, y todo eso a largo plazo habrá que ir viéndolo, pero yo creo que ha estado diagnosticada la lesión cerebelosa en el prematuro y que evidentemente tiene un impacto en el desarrollo. Sí, es atractiva la idea de utilizar nuevas ventanas, ¿no? Nuevas, la mastoidea hace tiempo que se utiliza, pero no quedarse con las tradicionales, el cerebro. Recuerdo un caso de un niño que tuvo una meningitis a E. coli y con la ecografía en aquel momento no le veíamos lesiones y con otras técnicas de neuroimagen tenía unas lesiones muy posteriores a nivel occipital y con los cortes tradicionales después no éramos capaces y con cortes mastoideos sí. Importante conocer cada uno de sus instrumentos, sus ondas, ¿no? y siempre pedir más a los gerentes y a los que llevan las unidades porque el beneficio es muy amplio. Sí, sí. Es verdad que nosotros en los cursos de formación insistimos que tanto la fontanela posterior como la ventana mastoidea no siempre tienen un acceso fácil. Entonces, la curva de aprendizaje también es importante respetarla. Es verdad que con un buen estudio a través de la fontanela anterior, sobre todo en un niño prematuro, porque es verdad que la visión de la fosa posterior a través de la fontanela anterior no es lo mismo en un niño de 25 semanas como el que os he presentado, que en un niño a término, y podemos tener una valoración muy completa, porque no siempre el acceso es fácil. Para realizar la fontanela posterior muchas veces alguien te tiene que ayudar e incluso elevar un poquito al paciente. Entonces hay que elegir el momento y seguir la curva de aprendizaje porque sí que tienen son más molestas que un estudio a través de la fontanela anterior. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. ¿Puedo, Lorena? Que a pesar de lo que hemos comentado de las ondas y de tal, si realmente estamos interesados en aprender a hacer ecografía, del tipo que sea, la recomendación es empezar con lo que tengamos, ¿eh? Por mucho que tengamos que seguir chinchando a los jefes para que nos compren mejor ecógrafo o mejor sonda, hay que tirar para adelante y la única forma de aprender es haciendo. Y tanto los compañeros de Basurto como nosotros empezamos a hacer ecografía pulmonar con las sondas microconvex y se puede. ¿Qué pasa? Que se ve mucho peor, pero hay que tirar para adelante. Si esperamos a tener una sonda buena, un ecógrafo tal, pues puede ser que nunca aprendamos o que nunca tengamos el ecógrafo. Entonces, por poco que se beneficien nuestros pacientes, el mensaje yo creo que tendría que ser de empezar a hacer con lo que dispongamos, aunque luego sigamos luchando por tener mejores equipos o mejores sondas. Yo quería introducir un tema que no has hablado, pero pensar, el ecógrafo es un instrumento seguro, ¿no? No irradia, puedes explorar mucho, pero como mecanismo de infección cruzada en las unidades,
el hecho de no seguir unas normas muy rigurosas de higiénicas y de protección de las sondas también, utilización de geles, etcétera. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo lo tenéis resuelto en vuestras unidades? Porque puede tener un impacto, ¿no?, en la transmisión y en favorecer infecciones nosocomiales si no somos cuidadosos. Bueno, o sea, pues nosotros es verdad que cuando adquieres la sonda, por lo menos en nuestro centro no hemos tenido problema en el sentido de que los propios técnicos, cada sonda viene un poco con los productos que se pueden utilizar. O sea, nosotros sí que somos muy cuidadosos en cuanto a la limpieza de la sonda, siempre con productos que sabemos que no van a dañar la sonda, pero luego cuando uno revisa un poco los productos que pueden utilizar, prácticamente los que se utilizan para que están disponibles en la unidad los puedes utilizar para limpiar las sondas. Sí, en principio, como dice Marta, las soluciones alcohólicas en principio dañan las sondas, pero las toallitas que vienen como para superficie, al menos las que tenemos en la unidad, sí que son compatibles, de tal manera que desinfectamos la sonda antes y después de cada paciente. Cuando hemos tenido alguna epidemia, como cuando tuvimos una epidemia de Serratia en nuestra unidad, que se hizo como un estudio de medicina preventiva muy exhaustivo de intentar buscar los reservorios y se sacaron muestras de muchísimos lugares, de lavabos y demás. También se cogieron cultivos de los geles y no se encontraron nunca las bacterias. En principio no parece que sea el gel, al menos en nuestro medio, un transmisor de infección nosocomial. Parece que es más un tema de manos, que es la zona más prevalente. Y creo que bueno, el ecógrafo efectivamente es otro instrumento más y hay que desde luego desinfectar antes y después, pero de manera así correcta no debería contribuir a la infección nosocomial. Muy bien, yo creo que tenemos que ir cerrando, ¿eh? O sea, nos queda un minutito, más o menos. Vuelvo a reiterar las gracias. Os tengo que ser sinceros, había mucho tema y estaba preocupado por los tiempos y lo habéis hecho perfecto. O sea, lo que prometisteis lo habéis cumplido, con lo cual me voy contentísimo de aquí. Y bueno, anunciar que hay dos eventos próximos. Mañana hay un webinar de hiperamonemes neonatales, que lo dirige Mariluz Couce,